Carlos, abogado, ¿cómo está, doctor Jorge Guarín González? Queríamos conversar con usted con respecto a esto que se resolvió y, por supuesto, conocer su posición, me imagino, ya después de haberse decretado la prisión preventiva de estos dos jóvenes. Bueno, en realidad tres. Sí, tres. Ah, Y claro. yo, Usted sí sí, representa a una, ¿verdad? yo represento a una de ellas, a Vivian Génesis. Ah, ahí está. Bueno, Sí, sí. doctor, ¿qué opinión le merece todo esto después de incluso hace algunos días estábamos escuchando en una conferencia de prensa, pero obviamente me imagino todo el mundo estuvo al tanto de esta acordada de la Corte Suprema que buscaba justamente evitar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, mira, lamentablemente ya no nos sorprende estas contradicciones que se dan en el Poder Judicial. La Corte saca una recomendación a través de una acordada que dice hay que evitar los abusos que implica la prisión preventiva, y en realidad en la acordada pone cuestiones que ya están en la Constitución, que están en las En la leyes, ley, sí. que están en el sistema procesal con características acusatorias, pero yo pienso que por el uso y abuso que están dando algunos jueces a esta institución, la Corte consideró necesario hacerle esa recomendación a sus jueces. En Ujú. realidad hay un uso y abuso de la prisión preventiva, y hay unas cifras que llegan hasta casi el 90% de nuestros recluidos, entre comillas, que son presos sin condena. ¿Qué significa eso? Están en situación preventiva. ¿Qué significa eso? Que la prisión preventiva, que debería ser una medida cautelar, se convierte en una pena anticipada. Sí. Doctor, Entonces, ahí lo que está esto. Existe la presunción y existe la imputación de que estos hechos han atentado contra un emblema de uno de los partidos tradicionales. Entonces hay que castigar ya de entrada. O sea, esa es la consigna, y lamentablemente, y lo digo todavía con mucho respeto a la jueza, los jueces, y en este caso las juezas, se prestan también a esta cuestión para le revisten de una verdadera pena anticipada a lo que debería ser una medida cautelar. Ujú. Entonces, y eso nos lleva a esas cifras realmente espeluznantes, que si uno se pone a ver en nuestras penitenciarías, que de paso se ha dicho están saturadas y están infectadas con esta pandemia que nos está matando a todos. Más del 90% de los recluidos están en prisión preventiva. Ujú. Y la mayoría de ellos, a su vez, recupera su libertad por la vía del compurgamiento de la pena mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplen la pena mínima que eventualmente les puede corresponder en caso de condena en un estado restrictivo de libertad, con lo cual la prisión preventiva, reitero, se vuelve una pena anticipada. Me decía tu compañero, me habló ahí. sí, Sí. doctor. En este caso, buenas tardes, antes que nada. Su colega Liliana Boxia mencionó que esto se dio porque Horacio Cartes ya indicó que ellos son delincuentes y que si Horacio Cartes dice que una persona es delincuente, necesariamente deben aplicarse medidas. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Bueno, en mi caso yo no quiero, ni voy a personalizar todavía. Yo voy a hablar de sistemas y voy a hablar de ideas o de ideologías. Y lo que pasa es que cuando aspectos políticos ingresan por la puerta de un proceso, lo mínimo de justicia que puede haber en un proceso se salta por la ventana, como decían, parafraseando un poco a nuestras madres, a nuestras abuelas, que hablaban de otro tipo de cosas. Pero yo lo que quiero decir es que acá se tenía que haber considerado. El sistema les dice a los jueces, nos dice a todos, siempre que se pueda evitar la prisión preventiva, que es la medida más gravosa, por la adopción para evitar la peligrosidad de los peligros de fuga o de obstrucción, por la adopción de medidas menos gravosas que la prisión. El sistema, el juez, los fiscales tienen que adoptar las medidas menos gravosas.
Entonces, acá se va directamente a la medida más gravosa, se pide directamente la prisión preventiva por parte de los fiscales, y un deficiente, la policía ya empieza con un deficiente control de esas manifestaciones, una falta absoluta de profesionalidad, y luego mandan una aparentemente una individualización así genérica, sin mandar elementos de juicio, y la imputación tampoco dice Jorge Bogarín hizo esto, Vivian Genes hizo lo otro, que es lo que tiene que contener una imputación que se llama la porción de hechos que se establece para cada imputado. Y en base a una imputación genérica que contiene muchos defectos, la juez directamente dicta la prisión, lo cual habla de que tenía una consigna del dictamiento de la prisión, y un poco lo que hace es se genera violencia con esto, porque aquí bastaba con cautelar el proceso, quizás se podría haber adoptado una medida menos gravosa como una prisión domiciliaria, por ejemplo, y era algo que nos hubiese podido permitir litigar con mayor objetividad y garantías, ¿verdad? Pero ahora esto es lo único que la reacción del Estado es violenta, entonces eso también puede generar violencia, y eso es lo que justamente es lo que menos queremos en este estado caótico en que estamos viviendo en estos momentos. Lo único que va a hacer es generar más combustible, se tira más leña al fuego, y bueno, que Dios nos ampare y que Dios nos proteja por todo lo que puede eventualmente suceder. Desde luego que no es bueno, ni que Jorge Bogarín ni que Juan González intervengan en procesos judiciales, que intervengan aspectos políticos. Por supuesto que es pernicioso en cualquier proceso, pero yo no quiero especificar el nombre de nadie en particular, porque no tengo elementos. Lo que sí puedo decir que la juez ya tenía una consigna para el dictamiento de la prisión preventiva de estos jóvenes. Doctor, Viviana Genes pudo acreditar en este caso arraigo, ¿sí? ¿Presentaron documentos? Sí, nosotros presentamos documentación de que ella reside en esta comunidad, que presentamos documentos laborales, que trabaja aquí en una consultora, que es estudiante de arquitectura, presentamos todas las constancias a ese efecto. Ofrecimos fianzas personales de 3 personas reconocidas que estaban ahí en el Poder Judicial, ¿para qué es una medida cautelar? Para garantizar la disposición de la persona que está sujeta a los mandatos de un determinado proceso. Entonces, le acreditamos todas esas circunstancias. Vivian Genes no tiene antecedentes judiciales, no es un criminal consuetudinario, es estudiante de arquitectura, tiene un domicilio conocido, tiene una familia, es decir, acreditamos, la respuesta concreta es que sí, acreditamos todas estas circunstancias, y también expusimos elementos jurídicos, como por ejemplo, la presunción de estado de inocencia tiene que estar garantizada en cualquier proceso, y la prisión preventiva tiene que ser dictada en forma excepcional, y no lo digo yo, lo dice el 19 de la Constitución, lo dicen las disposiciones procesales, e incluso hace 2 o 3 días, como ustedes bien lo dijeron, lo ha recordado la Corte Suprema de Justicia a sus jueces, que parecen desoír estas disposiciones que tienen rango constitucional. Y ahí había una discusión también de rango constitucional, el derecho a reunirse, a manifestarse versus otras garantías que están en la Constitución, y ahí hay que hacer una ponderación de bienes, y los jueces de primera instancia hoy te dicen, con un gran desconocimiento, yo no puedo declarar la inconstitucionalidad de ninguna ley, porque eso es atribución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los jueces tienen la obligación de hacer un primer control de convencionalidad y de constitucionalidad de las disposiciones legales. Y si hay indicios de que las disposiciones legales son inconstitucionales, tienen que aplicar. Ahora le ponen sin especificar, se llama técnicamente subsumir la conducta. Si yo digo que Jorge Bogarín cometió estos 4 hechos punibles, hay que especificar
la conducta, y simplemente hablan acá de una participación genérica en una manifestación. Ujú. No hablan de una acción específica por parte de Vivian Genes o las otras 4 personas que están imputadas, ¿no? Ujú. Doc- ¿Cómo llegan en estas Sí. condiciones? Sí, sí, le quería consultar en este caso ya incluso como defensor, ¿verdad? ¿Qué plantean ustedes ante situaciones que usted describe ya como una determinación clara por parte de la magistrada? Y también un error que no solo lo está describiendo usted, que es la falta de la descripción justamente de estos hechos sobre la imputación, Sí, ¿verdad? sí, nosotros lo primero que estamos pensando es una apelación de este auto de prisión. Vamos a ver si el Tribunal de Apelaciones no revisa más acabadamente esta imputación y el dictamento de este auto de prisión. Y bueno, después vamos a ver otras cuestiones, acciones de inconstitucionalidad. Mi posición, mi función fundamentalmente es la parte jurídica, y yo tengo entendido que hay varias organizaciones que ya están interiorizándose de esta situación. Me han llamado del mecanismo de prevención de la tortura, y hay otras organizaciones que se están interiorizando de lo que ha sucedido y de lo que puede eventualmente llegar a suceder, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, probablemente, como se dice vulgarmente en nuestro país, esto va a traer cola desde el punto de vista procesal y también desde el punto de vista de la reacción de las organizaciones gremiales y sociales. Vivian Genes es una activista gremial muy conocida, y bueno, ya me están llamando muchas personas para interiorizarse de su situación, pero concretamente nosotros vamos a plantear una apelación, que es la primera reacción institucional que debe darse, y después vamos a ver cómo continúa. Puede pedirse eventualmente la revisión de ese auto de prisión. También la juez que dictó este auto de prisión se llama Hilda Benítez Vallejo, y estaba interinando al juez Raúl Florentín, Ujú. que creo que estaba quejado de una enfermedad, y puede darse también la posibilidad que se solicite una revisión de ese auto de prisión ante el juez Florentín. Perfecto. Doctor, usted mencionó en un momento dado que antes de decretar la prisión preventiva para Vivian Genes, la jueza ya tenía una consigna anticipada. ¿A qué se refiere con eso? ¿O a qué se refirió? Yo creo que sí, acá estaba preparado. Imagínate que la orden de detención de los fiscales ya estaba dictada hace varios días. Y el juez, o la juez en este caso, le señala la audiencia para el 30, que es el día de hoy. Y le planteamos a los fiscales presentarles para acelerar la presentación en la imposición de medidas, pero la respuesta fue que se presente, que vamos a llevarlo a la policía, y ahí se espera la decisión se espera que llegue el tiempo de la audiencia. Ujú. Y la Constitución y las disposiciones legales establecen que la detención, el estado de detención que fue ordenado por los fiscales, no puede ir más allá de 24 horas. Y entonces optamos por presentarle directamente a la audiencia de hoy, y se presenta, en el caso de Vivian Genes y los otros 2 imputados, se presentan hoy a la primera llamada. No plantearon absolutamente nada, es decir, no hay ninguna acción que pueda implicar obstrucción al normal desarrollo de un proceso, obstrucción a la justicia, pero hoy el ambiente ya está, o sea, ya está ese tema rodeado de policías, y nosotros que estamos hace tiempo en los pasillos nos damos cuenta de que hay algunas señales de cuando la decisión ya estaba preconcebida. La audiencia fue simplemente una formalidad, y esta decisión ya estaba tomada. Entonces, bueno, esto es con lo que hay que lidiar y con lo que hay que luchar, y vamos a hacerlo. Yo voy a aportar mi cuota en el plano procesal, y bueno, yo entiendo que van a haber otras personas que van a trabajar en otros ámbitos, en los ámbitos gremiales, en las organizaciones sociales, etcétera, pero mi función, yo digo eso, no acuso
a nadie en particular, pero sí está, para mí esta es una decisión que estaba preconcebida. Doctor, una última consulta. En tempranas Sí. horas de la mañana vimos frente al Palacio de Justicia el cartel de uno de los manifestantes que decía no a la criminalización de la protesta. Con estas medidas de prisión preventiva, ¿cuál es el mensaje que se le da a la población joven que quiere manifestarse en contra de indicios de corrupción? Bueno, la idea que lleva primero consigo es que aquí se está buscando criminalizar, establecerle un proceso penal a todo este tema de las protestas, que tiene su génesis en este estado de hastío, de cansancio que toda la ciudadanía está viviendo. La deficiente conducción por parte del gobierno de todo el tema de salud, de la pandemia, los insumos que tenían que ser traídos, las vacunas, los titubeos y la indecisión gubernamental que estamos viviendo nos lleva a ese estado de cosas. Y esto, ha planteado evidentemente mucha inquietud al sistema, y el sistema reacciona, criminaliza la protesta. Y acá nos encontramos con una respuesta que el sistema dice, ni siquiera hay un análisis, sino dice, vamos a individualizarte y te vamos a castigar ya de entrada, porque la prisión preventiva, que debe ser una medida cautelar, ya se convierte en un azote de entrada, y este es el mensaje al que protesta puede recibir este tipo de respuestas por parte del sistema. Un poco yo tengo entendido que fue el profesor Eugenio Zaffaroni que habla del derecho penal del enemigo. O sea, estas personas que están criticando al sistema son considerados enemigos. Entonces se le aplica lo que se denomina el derecho penal del enemigo, y ese es el mensaje. Uh-huh. Bueno, doctor, le agradecemos mucho el tiempo. Yo creo que quedó bastante claro, incluso hasta su posición general en este momento muy intenso político que vive todo el país. Le agradecemos, como le decíamos, el tiempo y su reflexión. Vamos a estar atentos a cómo sigue y obviamente a la presentación que va a hacer apelando esta medida. Estamos a las órdenes, y mis felicitaciones a ustedes también por darle un seguimiento objetivo a todos estos temas. Eso es lo que nos va a ayudar a que en el disenso se debe construir, y ojalá podamos fortalecer un Estado de Derecho que nos beneficie a todos. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Lo escuchaste aquí en PDS.